Bueno, vamos a empezar con la clase. Vamos a seguir con lo que es la parte de funciones vectoriales. Las funciones vectoriales siempre son con una sola variable. Después de esto vamos a dar lo que son las funciones vectoriales de dos variables. Pero mientras tanto tenemos que resolver todos los problemas que se basan en las funciones vectoriales con una variable. Bueno, dice, considerar un arco de la cicloide r de t igual a t menos seno de t en i, 1 menos coseno de t en j, en el intervalo de 0 a 2pi. ¿Cómo se muestra en la figura? Acá tenemos una figura. Sea s de t la longitud de arco desde el punto más alto hasta el punto P, sería un punto P cualquiera, x de t, y de t, y ρ de t es igual a 1 sobre k. Ρ de t sería el radio de curvatura en el punto P, x de t, y de t. Demostrar que s al cuadrado más ρ al cuadrado es igual a 16. Esta S sería la longitud de arco y esta ρ sería el radio de curvatura. En el formulario que yo había subido en el Classroom, había una fórmula que era para longitud de arco y que era para curvatura también. Para el radio de curvatura sería 1 sobre k. Y k sería mi curvatura. Esta es la fórmula de la curvatura. Módulo de r' de t por r segunda de t más módulo de r' de t elevado al cubo. Y longitud de arco, si se recuerdan, era la integral de un intervalo, ¿verdad? Desde tanto a tanto, depende del intervalo que quiera integrar, de el módulo de la primera derivada de r de t. Ahora, ¿cómo demuestro esto que está acá? Primero tengo que hallar luego en uno de estos. ¿Puedo hallar la curvatura o puedo hallar primero s de t? En este caso yo hallé primero la curvatura. ¿Cómo hago para hallar la curvatura? Necesito hallar primero la primera derivada y la segunda derivada. Esto es lo que yo le había dicho en la primera clase, creo que les dije, que cuando van a transformar ciertas curvas les conviene hacer seno coseno que hacer las raíces. ¿Por qué? Porque se va a volver mucho más largo con las raíces. En este caso ya da. O sea, ya da. Si es que ya el ejercicio me da con las raíces, tampoco no puedo hacer mucho. No sé que pueda transformar, pero va a llevar un poco de trabajo. Bueno, continuando con este, tengo r de t. Derivo r de t una vez. Queda 1 menos coseno de t en i, seno de t en j. Y después la segunda derivada queda seno de t menos coseno de t. Aplico la multiplicación vectorial entre r' por r segunda, r' por r segunda, y después voy a hallar el módulo de eso. Entonces, r' vectorial de r segunda, tengo acá, al hacer todo esto, solamente va a tener componente k. ¿Por qué? Porque en i voy a tener acá una columna de 0, en j tengo también una columna de 0, entonces en k queda esto, sería 1 menos coseno por coseno y menos seno por seno. Entonces queda de esta manera. Tengo que hallar el módulo de esto. Acá también puedo hacer una transformación trigonométrica. Tengo menos coseno cuadrado menos seno cuadrado, eso es igual a menos 1. Entonces queda coseno de t menos 1. El módulo de esto tengo que hallar. El módulo de esto obviamente va a ser coseno de t menos 1. Después tengo que hallar el módulo de la primera derivada. Módulo de la primera derivada es esto, cada una de las componentes al cuadrado. Queda 1 menos 2 por coseno de t más coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Sumo seno y coseno. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Entonces 1 más 1 acá es 2. 2 menos 2 coseno de t. Queda raíz de 2 por 1 menos coseno de t.
Si yo aplico coseno de arco doble, voy a tener que coseno de 2t es igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado. Si paso a transformar como seno cuadrado, voy a quedar con 1 menos 2 seno cuadrado de t. El 2, perdón, paso este miembro, paso el otro miembro, va a quedar 2 seno cuadrado de t positivo acá. Esto va a quedar 1 menos 2 coseno de t, de 2t, perdón. Si yo aplico la mitad del ángulo para este y para este, va a quedar 2 seno cuadrado de t sobre 2 es igual a 1 menos coseno de t. 1 menos coseno de t es lo que yo tengo acá. Y esto es lo que yo voy a reemplazar. Entonces, en vez de colocar 1 menos coseno de t, coloco 2 por seno cuadrado de t sobre 2. De esto saco la raíz y queda 2 seno de t sobre 2. Entonces ya tengo el módulo de r', ya tengo el módulo de r' por r segunda. Coseno de t menos 1 también puedo reemplazar por 2 seno cuadrado de t sobre 2. Entonces reemplazo acá. ¿Para qué? Para poder simplificar después. Entonces, 2 por seno cuadrado de t sobre 2 sobre 2 seno de t sobre 2. Todo esto elevado al cubo. Se simplifica, se simplifica. Queda 1 sobre, acá es 8, acá es 2, entonces 4. 1 sobre 4 seno de t sobre 2. Entonces el radio de curvatura sería 4 seno de t sobre 2. Ya tengo el radio de curvatura. Ahora tengo que hallar S. S me decía que era la longitud de arco desde el punto más alto, desde este punto más alto, hasta el punto P, hasta un punto cualquiera. Entonces yo tengo que integrar desde este punto hasta T, porque T sería mi punto cualquiera. Ahora, ¿cómo yo sé qué ángulo vale este? Sería, en este caso, como es gráficamente, se puede notar que es en pi, tenemos la parte más alta. Ahora, si yo no tenía el gráfico, lo que yo podía hacer era hallar la pendiente en el punto donde la pendiente sea, o sea, la derivada, la primera derivada sea 1, 0. O sea, 1 en i, 0 en j. Y si yo llevo eso acá, tengo que reemplazar. Sería 1 menos coseno de t igual a 1 y seno de t igual a 0. Y seno de t igual a 0 se cumple en t igual a 0 y t igual a pi. Para t igual a 0 esto va a ser 0. Porque va a ser 1 menos 1. Para t igual a pi va a ser 2. En ese caso sería 2, 0. Que es lo mismo, como es un vector direccional, va a ser lo mismo que el vector 1, 0. O sea, la misma dirección y sentido va a tener. Ahora, hago entonces la integral, o sea, la longitud de arco, desde pi hasta t. Lo que escribí acá, de pi hasta t. ¿De qué cosa? El módulo de la primera derivada. El módulo de la primera derivada yo había hallado acá. A ver, es esto. 2 seno de t sobre 2. Entonces, integral de pi a t de 2 seno de t sobre 2 es una integral directa. Es menos coseno de t sobre 2. A ver, el 2 que sale multiplicando, o sea, tiene que ser sobre la derivada de la función interna. Entonces, por eso queda acá 4. Evalúo esto desde pi a t. Al evaluar desde pi a t queda esto. Esto se vuelve 0, sería 4 por 0. Queda entonces al final menos 4 seno de t sobre 2. Y a ver un poco. Si es que no me estoy comiendo algún signo acá. Tiene que ser negativo. Acá también es negativo. Por eso no afectó. Pero entonces, s al cuadrado sería menos 4 por coseno de t sobre 2. Todo esto elevado al cuadrado. Después, ¿qué más? ¿Cuál era? Rho al cuadrado. Rho es... No está acá, está. 4 seno de t sobre 2. 4 seno de t sobre 2. También elevado al cuadrado.
si yo llego a desarrollar esto, voy a desarrollar acá, ¿qué es lo que voy a tener? En realidad acá lo que voy a tener es 16, ¿verdad? No, pues no es. Sobre 2 tiene que ser 16. Lo mismo acá, pero va a ser seno. Entonces saco factor común 16, va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso es igual a 1, entonces va a ser 16 por 1, de ahí sale 16. Entonces se puede demostrar lo que me pedía el ejercicio. S al cuadrado más ρ cuadrado es igual a 16. Como les había dicho, si tienen alguna duda me preguntan, paran, escriben en el chat, lo que sea. Yo voy a ir explicando. Siguiente ejercicio. Dice, demostrar que la curva x igual a 2t más 1 sobre t menos 1 y igual a t al cuadrado sobre t menos 1, z igual a t más 2, es plana y hallar el plano que la contiene. Este es un ejercicio clásico de los exámenes. Demostrar que una curva es plana y hallar el plano que la contiene. ¿Y cómo demostramos que la curva es plana? Lo único que tengo que hacer es hallar la torsión y la torsión tiene que ser nula. Porque la torsión sería cuánto se tuerce una curva en el plano. O sea, si no tiene la torsión es igual a 0, quiere decir que esto no está teniendo, o sea, que la curva está contenida en un plano. Entonces, para demostrar que en síntesis, para demostrar que la curva es plana, se halla torsión y la torsión tiene que ser igual a 0. Eso tienen que saber bien. Como les dije, ejercicio clásico de examen. Y hallar el plano que la contiene. Para hallar el plano que la contiene, por geometría analítica, ustedes pueden saber hallar un plano, ¿verdad? O sea, con qué elementos. Un elemento puede ser, o sea, tres elementos podrían ser 3 puntos, pueden ser una recta y un punto, y puede ser dos rectas paralelas, dos rectas que se cruzan, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a elegir la forma que quieran para poder hallar el plano que contiene a la curva. Ahora, vamos a lo primero. Demostrar que esto es plano. Torsión, hallar igual a 0. Para poder hallar la torsión, me pide primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Sobre módulo de R' por R segunda, o sea, R' vectorial R segunda al cuadrado. Con que esto sea 0, ya no me importa más cuánto da esto. Lo que yo me tengo que asegurar es que esto sea 0. Si es que esto no es 0, entonces la curva no va a ser plana. Bueno, hallo la primera derivada. Derivo esto, es lo que le dije cuando tienen raíces, o en este caso hay fracciones. La primera derivada, después de hacer toda la primera derivada, queda menos 3 sobre t menos 1 al cuadrado. Después t al cuadrado menos 2t sobre t menos 1 al cuadrado, 1. Vuelvo a derivar esto. La segunda derivada queda 6 sobre t menos 1 al cubo, 2 sobre t menos 1 al cubo y 0. Esto es constante. Ahora la tercera derivada, como ya no tengo más variables arriba, ya es más simple. La tercera derivada queda menos 18 sobre t menos 1 elevado a la cuarta, menos 6 sobre t menos 1 elevado a la cuarta, 0. Ahora llevo toda una matriz
por propiedades lineales, creo que en lineal 1 ya se da esto, cuando, no sé si era lineal 2, que una fila es linealmente dependiente de la otra. Como yo sé eso, si se fijan, a ver un poco, acá está elevado a la cuarta, está elevado a la cuarta. La parte de abajo, si multiplicamos todo por t menos 1 al cuadrado, va a ser igual a lo que es la parte de abajo de esto. Lo mismo pasa con todo, o sea, si la parte de abajo de la fracción, denominador creo que se llama A, ya no recuerdo, si multiplicamos por algo, vamos a poder reproducir el mismo denominador para todos. Ahora, en la parte de arriba, vamos a ver un poco. Yo tengo acá positivo, positivo, negativo, negativo. O sea, si yo multiplico por menos 1, esto va a ser positivo. Si yo multiplico esto que está acá por 3, va a reproducir, o sea, por menos 3 voy a reproducir lo mismo que tengo acá. Entonces, acá por ejemplo tenemos que la segunda y la tercera fila son linealmente dependientes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el producto mixto de esto va a ser igual a 0. Entonces no hace falta realizar toda la multiplicación. O sea, si quieren pueden realizar toda la multiplicación. Pero con escribir esto es suficiente. Entonces, si el producto mixto es igual a 0, la torsión es igual a 0. El plano que contiene la curva, como hallamos, a mí me gusta hallar de esta manera, teniendo un vector y dos puntos, o sea, un punto conocido y el punto cualquiera. Entonces, este vector normal al plano tiene que ser un vector perpendicular, puede ser a la primera derivada y la segunda derivada. ¿Por qué? Porque la primera y la segunda derivada tiene que estar dentro del plano. Entonces lo que yo puedo hacer es derivar una vez, dos veces, ya tengo eso, hallar esas rectas y multiplicar vectorialmente esas rectas. También viene de lo que es la binormal. Yo no recuerdo si le mostré lo que es la... Vamos a ver si más adelante no está. No. Voy a mostrarles un poco. Creo que no les mostré. Eso voy a mostrarles ahora. Si ya les mostré, les voy a volver a mostrar. Pero es importante que sepan la, los versores. Me acuerdo que les hablé de los versores. Voy a dibujar el plano en 3D. O sea, el espacio 3D. Yo tengo una curva en el espacio. Cualquiera en el espacio. A ver, esto es X. En el espacio, en teoría tendrían que haber dado esto. Yo tengo tres tipos de vectores unitarios, ¿verdad? Uno que es la recta tangente, el versor tangente, otro que es un versor normal y otro que es un vector binormal.
estos tres vectores, ¿verdad? Normalmente forman lo que se llama, triedro de Frenet, que van a dar mejor eso en teoría, eso en la clase de teoría. A nosotros ahora mismo no nos importa mucho eso. Y hay tres tipos de planos notables en esto. Uno que es un plano que contiene a la curva, vamos a decirle, a un segmento de la curva. Si toda la curva está contenida en un plano, entonces perfecto, ¿verdad? Pero siempre hablamos de un segmento nomás, de un pequeño diferencial de curva. Entonces está el plano que contiene ese pequeño diferencial de curva, está el plano que es normal a ese diferencial de curva y está el plano que es tangente a ese diferencial de curva. Ahora nosotros lo que queremos hallar es el plano que contiene a ese diferencial de curva. En este caso contiene a toda la curva. Entonces, sería un plano de esta manera. ¿Verdad? Este plano va a contener a la normal y a la tangente. Y el vector que va a ser perpendicular a este plano va a ser el vector binormal. Entonces, si yo quiero hallar la dirección de este plano, tengo que hallar la dirección de la binormal. Voy a irme a mi formulario que subí en la clase 3 del Classroom. A ver. Hasta acá. Formulario. Este es. El vector binormal. R' vectorial R segunda sobre el módulo. Yo en este caso solamente necesito una dirección, ¿verdad? Entonces, como necesito solamente una dirección, ¿dónde está? Ahí está. Solamente necesito una dirección. Yo lo que voy a hacer es multiplicar R' vectorial R segunda. Entonces, para hallar la normal, lo que voy a hacer es multiplicar la primera derivada y la segunda derivada. Eso es lo que hice acá. Entonces, multiplicando la primera derivada por la segunda derivada, ahí necesito un punto conocido. Entonces, ese punto conocido puede ser para t igual a 0. Si es que es para t igual a 0, R' tiene que ser de 0 y R segunda tiene que ser de 0. Entonces, R' de 0 queda menos 3, 0, 1. R segunda de 0 queda 6, 2, 0. Multiplico estos dos vectores vectorialmente. Queda menos 2 más 6, menos 6. R de 0, que es mi punto conocido, que sería llevando 0 en esto, me va a dar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Menos 1, 0, 2. Ahora tengo ya mi vector direccional, menos 2, 6, menos 6. Tengo mi punto conocido, menos 1, 0, 2, mi punto cualquiera, ¿verdad? Punto cualquiera menos punto conocido, multiplicación escalar, esto es igual a 0. Desarrollo eso, multiplico componente a componente, y al final queda x menos 3y menos 3z menos 5 igual a 0. Así como les dije que hay distintos tipos de planos, cada uno de esos planos tiene su nombre. Uno es el plano osculador, el otro es el normal y el otro es el rectificante. Mi imagen. Este plano que hallé ahora mismo, que es el plano que le contiene a la normal y a la tangente, es el plano osculador. Creo que está en el formulario eso, voy a mirar un poco. No. Lo que yo coloqué en el formulario, planos notables. El plano osculador es el que contiene los vectores tangente y normal. Y tiene como la normal al vector binormal.
en el plano normal contienen los vectores b y n, o sea, binormal y normal. Y tiene como vector direccional o como normal al vector tangente. Y el plano rectificante es el que es tangente a la curva y contiene los vectores tangente y binormal. Y su vector direccional o su normal es el versor normal. Entonces, osculador es el que contiene a la curva. Normal es el que es normal a la curva. Y rectificante es el que es tangente a la curva. En síntesis. Continuando con este. Este es mi resultado. Marcar. Siguiente ejercicio. Dice, demostrar que la curvatura y la torsión de la curva r de t igual a 3t menos t cubo, 3t cuadrado, 3t más t cubo son iguales en todos los puntos de la misma. Entonces, para poder demostrar que son iguales en todos los puntos de la misma, tendría que salir una constante para la curvatura y para la torsión. Como llego hasta ahí, tengo que aplicar la fórmula de torsión y la fórmula de curvatura. Para eso primeramente tengo que hallar, a ver un poco, para eso primeramente tengo que hallar la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada porque son las componentes que tiene, ¿verdad? Entonces, hallo la primera derivada de esto, queda 3 menos 3t cuadrado, 6t, 3 más 3t cuadrado, segunda derivada menos 6t, 6t, y la tercera derivada menos 6, 0, 6. La fórmula de curvatura tenía r' vectorial de r segunda, entonces tengo que hacer r' vectorial de r segunda. Multiplico vectorialmente, me queda esto que está acá. Después, y para la torsión también, la torsión necesita un producto mixto. La torsión entonces sería este resultado escalar la tercera derivada. Sería esto por esto. Al final queda menos 108t cuadrado más 108 más 108t cuadrado más 108. Esta acá 216. Menos, más, se simplifica, se suma 216. Tengo que hallar el módulo para poder llevar a la fórmula de curvatura de esto. El módulo es cada una de las componentes elevado al cuadrado. Entonces tengo que elevar cada una de las componentes al cuadrado raíz de eso. Es un procedimiento algebraico bastante largo. Eso ya les aviso luego. Cuando tienen así fracciones o binomios dentro de cada una de las componentes, se va a extender bastante el ejercicio. Entonces, acá lo que tienen que atender bien es de no pifiar. Porque acá, si es que cometen algún error, van a arrastrar en todo el ejercicio. Bueno, al final queda 3 raíz de 2 t cuadrado más 1. Entonces la curvatura, perdón, acá decía que la curvatura y la torsión son iguales. Yo les dije que tenía que ser constante, mentira. Leí mal acá. Tiene que ser demostrar que la curvatura y la torsión de la curvatura son iguales. O sea, la curvatura y la torsión tienen que ser iguales siempre. No que la curvatura tiene que ser siempre igual o la torsión siempre igual. Quiere decir que estos dos son iguales. Curvatura y torsión. Entonces tengo que hallar curvatura, tengo que hallar torsión y tienen que ser iguales. O sea, comparar ambos. Entonces, ya hallé el módulo de r' vectorial de r segunda. El módulo de r', yo hallé el módulo de r'. Acá está. Esto queda 3 raíz de 2 t cuadrado más 1. Y el módulo de esto, r' vectorial de r segunda, es 18 raíz de 2 t cuadrado más 1. Llevo la fórmula. 18 raíz de 2 t cuadrado más 1
sobre el módulo R' al cubo. Me queda 1 sobre 3t cuadrado más 1. Todo eso elevado al cuadrado. Ahora hallo la torsión. 216 era arriba, si se acuerdan. Después esto tiene que estar elevado al cuadrado. Queda esto. Queda al final 1 sobre 3t cuadrado más 1. Todo eso elevado al cuadrado. Y es lo mismo que la curvatura. Entonces la curvatura es igual a la torsión y es igual a este resultado. Entonces básicamente en el ejercicio hallamos la curvatura, hallamos la torsión, comparamos ambos resultados. Si son iguales, entonces quiere decir que la curvatura y la torsión siempre son iguales en todos los puntos. Siguiente. Dice, dada la curva r de t, t cuadrado 2t coseno de t, se pide hallar los puntos de dicha curva en los que la torsión es nula, hallar en dichos puntos la curvatura y la ecuación del plano rectificante. Bueno, este era un ejercicio, un TAA creo, o era un ejercitario, y es complicado solamente al final, porque en cuanto a concepto, cuando me dice hallar los puntos de dicha curva en los que la torsión es nula, torsión es igual a 0. Tengo que igualar la torsión a 0. Entonces, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, tengo que hallar 2t, 2 menos seno de t es la primera derivada, la segunda derivada es 2, 0 menos coseno de t, y la tercera 0, 0, seno de t. Multiplico, hago la multiplicación mixta, después hago el producto mixto, hago el producto vectorial. En este caso yo hice primero el producto vectorial para poder hacer después el producto mixto. El producto vectorial me da este resultado, menos 2 coseno de t, 2t coseno de t, menos 2 seno de t, menos 4. Eso multiplico escalarmente por la tercera derivada, que es lo que escribí acá, y me queda menos 4 seno de t. Ahora, esto sería menos 4 de t sobre todo esto, el módulo de todo eso. Para que sea nula, esto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque esto es mi producto mixto. Entonces el producto mixto es el que tiene que ser 0 para que la torsión sea nula. Entonces, los puntos donde la torsión es nula va a ser menos 4 seno de t igual a 0. Entonces va a ser para t igual a 0, pi, 2pi, 3pi, hasta npi. Estos serían los puntos de dicha curva en la cual la torsión es nula. Entonces este sería un resultado. Después, ¿qué me pide? Hallar en dichos puntos la curvatura y la ecuación del plano rectificante. Y ahora un poco, creo que yo acá dividí en dos partes. No. Bueno, entonces tengo t tiene que ser igual a npi, básicamente. ¿Por qué? Porque pi va a ir, n va a ir desde 0 hasta el infinito. Entonces, haya la curvatura. La curvatura era igual a módulo de esto, de la primera derivada vectorial a la segunda derivada. Acá estoy hallando el módulo. Después, el módulo de la primera derivada al cubo. Este es el módulo de la primera derivada, esto elevado al cubo. Desarrollo el módulo de la primera derivada. Acá vamos a traer la primera derivada, mirar. 2t, 2 seno de t. ¿Qué está pasando acá?
primera derivada, vamos a hacer simple. 2t, 2 seno de t. Todo esto es módulo de la primera derivada. Esto tendría que estar abajo. Radio curvatura pedida o pedida curvatura pedida. Tiene que estar al revés. Vamos a corregir acá. T, 4 más 4t cuadrado más 16. Pues yo estoy confundiendo acá la cosa, a ver si me ayudan. Recuerdo que puse para par e impar. Este es par, este es impar. Ah, ya recuerdo lo que hice. Tengo la curvatura. La fórmula vamos a verificar que esté bien. Sí. Esto, sí. R' vectorial R segunda, R' vectorial R segunda. Tengo esto es R' vectorial R segunda. Acá tendría que ser el módulo de esto. Entonces sería el módulo de esto. Y ahora acá. Vamos a corregir esto. Sería elevado al cuadrado. Todo esto tiene que ser raíz. Esto que está acá tiene que ser esto. Estoy dando clase. A ver. Ahí tiene que guiar. Esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, a partir de acá voy a corregir esto y voy a alzar de nuevo. Voy a explicar teóricamente lo que hay que hacer. Resuelvo la curvatura para NPi. Ahora, NPi yo voy a tener en este caso, ¿verdad? Voy a corregir y alzar, como le dije, en valores par e impar. ¿Y en qué me va a afectar eso? Me va a afectar en los signos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con seno y con coseno. Entonces,
si voy a desarrollar va a ser bastante largo, ¿verdad? En el examen también si desarrollan va a ser bastante largo. Pueden preguntar si es que no pueden probar para, por ejemplo, el primer punto o el segundo punto. Pero si vamos a hacer de manera correcta, lo que se tiene que hacer es hacer para n par y para n impar. ¿Por qué? Porque va a cambiar los signos del seno y coseno. Entonces vamos a hacerle una mirada rápida. Voy a corregir de nuevo y voy a alzar. Por eso puse acá para n par y para n impar. El plano que le contiene va a depender de eso, si va a ser par o impar. Entonces al hallar así va a depender siempre de n, en el plano también. Acá y acá. Entonces corrijo esto y alzo de nuevo. Siguiente ejercicio. Dice, se llama evoluta de una curva parametrizada regular RT con curvatura no nula al lugar geométrico de los centros de curvatura. Denotamos la voluta de RT por CDT. Encontrar una parametrización para CDT. Hallar la voluta de la hélice RS. Esto. RS me dicen más que está parametrizado respecto a un parámetro S. Y esta es mi R. Entonces al hallar R'(S) posiblemente va a ser 1 su módulo de la primera derivada. Me voy a concentrar en hallar la voluta. Parametrización para CT. Parametrización sería para la evoluta. Entonces, ¿cómo yo hallo la evoluta de una curva? En la evoluta dice que es el lugar geométrico de los centros de curvatura. El centro de curvatura tiene su fórmula. Perdón. El radio de curvatura tiene su fórmula. ¿Cómo yo hallo el radio de curvatura? Radio de curvatura era 1 sobre la curvatura. Centro de curvatura dice. Entonces, yo tengo los puntos de acá, de la curvatura. Perdón. Tengo el radio de curvatura que es esto. Tengo mi curvatura. Mi radio de curvatura depende de mi curvatura. Eso tienen que saber. Acá les mostré en un gráfico. Dice que es el lugar geométrico de los centros de curvatura. Entonces, si este es mi radio de curvatura, entonces este sería mi centro del radio de curvatura para el arco que está en este punto. Lo mismo va pasando para cualquier punto. Lo que yo tengo que hallar es CDT, que es esto que está acá. Un vector para todos los centros de los radios de curvatura. Ahora, si yo grafico, yo tengo mi curva cualquiera. Mejor si es que hago esto desde cero. A ver. X. Entonces aquí. Tengo una curva cualquiera. Yo sé que R de t es esto. O sea, esto que está acá es R de t. ¿Qué es R de t? R de t es la ecuación de la curva. Ahora, en este punto particular, yo sé que tiene un radio de curvatura y tiene una cierta curvatura, ¿verdad? Entonces ese radio tiene esta distancia y tiene esa dirección que va a depender de qué. Va a depender de la normal a la curva, perdón, sí, la normal a la curva en este punto. Entonces del vector normal a la curva va a depender.
Este es mi radio. Mi radio de curvatura, llamarle R. R mayúscula. Ahora, esta radio tiene un centro que va a ser un punto cualquiera. Si yo voy haciendo esto por toda la curva, o sea, marco mi posición, después marco otra vez mi radio, voy a tener otra vez otro punto. Y así voy a ir sumando puntos. Al ir sumando puntos, voy a obtener la curva de la voluta. Entonces, yo lo que necesito ahora mismo es esta posición. Perdón, se detera. Esto es lo que yo estoy necesitando ahora mismo. Entonces, si yo hago esto de forma vectorial, voy a escribir que C de t es el radio de, perdón, el RT, que sería mi posición, mi vector posición, más mi vector normal. ¿Hacia dónde apunta? Mi vector normal apunta hacia el centro de mi curva. Entonces, mi vector normal va a estar apuntando del otro lado. Hacia acá. Entonces, cuando yo escribo, voy a escribir, sería RT más mi versor, en este caso sería versor normal. Mi versor normal por el radio de curvatura. El radio de curvatura es un módulo. Entonces yo puedo multiplicar ese módulo por la dirección del versor normal, que es lo que escribí acá. CT va a ser la suma de las funciones RT, que es la función de la curva, y R mayúscula de t, que es un vector con módulo del radio de curvatura y la dirección de la normal. Entonces CT se escribe de esta manera. CT es RT más R por N de t. Y R, que es mi radio de curvatura, es 1 sobre K, donde K es mi curvatura. Entonces, esta sería la fórmula de la evoluta para cualquier punto, o sea, para cualquier punto de la curva. Si yo quiero hallar la evoluta de R de S, lo único que tengo que hacer es cambiar, en vez de T va a ser R de S y N va a ser N de S. Y para hallar N de S es más sencillo. ¿Dónde están? ¿Se acuerdan? N de S es R segunda de S sobre el módulo de R segunda de S. La curvatura es R segunda de S. Entonces es más sencillo nada más hallar con esto. Ahora, tengo R de S, derivo una vez, después derivo dos veces. Tengo la primera derivada y la segunda derivada. Para hallar N de S es la segunda derivada sobre el módulo de la segunda derivada. Entonces queda esto sobre su módulo. Me queda al final menos coseno de S menos seno de S. 0 en este caso porque tiene tres componentes. Después módulo de la segunda derivada de S para poder hallar la curvatura. Entonces tengo que hallar el módulo de esto, que era esto que ya hallé, que es raíz de 2 sobre 2. Después mi resultado llevo a la fórmula. Tengo ya R de S, tengo el radio de curvatura, o sea la curvatura,
tengo ns, mi vector direccional, multiplico, sumo, o sea, multiplico por esto sería raíz de 2, multiplico por raíz de 2, después sumo, y me queda esto que está acá. Menos raíz de 2 sobre 2 por coseno de s, menos raíz de 2 sobre 2 por seno de s, y menos raíz de 2 sobre 2 por... a ver un poco... por s, sí, está bien, porque es suma. Y este sería el resultado de la voluta de esta función que me dio acá. Siguiente. Dice, dadas las superficies z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, z igual a 4 menos y, hallar la ecuación del plano normal a la curva intersección de las superficies en el punto P 2 menos 1, 5. Tengo dos superficies. Si recuerdan, para poder parametrizar una curva, o sea, la intersección de ambas superficies forma una curva. Y me pide ahora la ecuación del plano normal a la curva de intersección. Sería uno de los planos que había dicho anteriormente. Entonces, ese plano normal, para hallar el plano normal tengo que hallar primero la curva. Para poder hallar la curva tengo que parametrizar. Lo que yo hago acá primeramente es verificar que este punto pertenezca a ambas curvas. ¿Por qué hago eso? Porque muchas veces en los exámenes se cambian los puntos de ciertos ejercicios o algunos valores y a veces no coincide por error de el que hizo el ejercicio. Entonces no va a salir el resultado de esa manera. Entonces lo que yo hago es primeramente desconfiar de quien haya hecho el ejercicio y verificar que esté bien el punto. Entonces, si es que me verifica el punto para ambas superficies, lo que yo hago es continuar con el ejercicio. Entonces, llevo 2 menos 1, 5 acá. Después, en la segunda ecuación, a ver, si llevo acá, me sale 5 igual a 5. Coincide, o sea, verifica este punto para esta curva, para esta superficie, perdón. Llevo este punto a esta superficie, 5 igual a 5, me verifica. Entonces, el punto pertenece a ambas superficies. Ahora, si se acuerdan de la primera clase, yo podía darle un valor a x, y o z, un valor cualquiera de t. En este caso elijo darle y igual a t, después z igual a 4 menos t. ¿Por qué? Por esta ecuación. Eso llevo a mi ecuación, la ecuación de mi primera superficie. Y me queda que z es igual a, perdón, en este caso lo que tengo que despejar es x igual a raíz de menos t cuadrado menos t más 4. Entonces r de t queda raíz de menos t cuadrado menos t más 4 t y 4 menos t. Después, menos 2t menos la primera derivada de esto. Derivo esto una vez, queda menos 2t menos 1 sobre 2 raíz de menos t cuadrado menos t más 4, 1 menos 1. ¿Qué me pedía? Plano normal a la curva de intersección. Para hallar el plano normal, yo tengo que hallar el versor de la derivada, o sea, la dirección de la primera derivada, o sea, de la tangente. Y para hallar la dirección de la tangente, lo que tengo que hacer es usar la primera derivada nada más. Me dice para este punto. Entonces, para poder hallar t para este punto, tengo que llevar este punto a esta ecuación. Si yo hago... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo esto igual a 2t igual a menos 1 y 4 menos t igual a 5. El único que puede ser es t igual a menos 1. Como ya hice la verificación del punto, creo que no hace falta hacer de nuevo. Entonces, para t igual a menos 1,
es lo que yo tengo que hallar el plano. Entonces para t igual a menos 1 sería r de menos 1, r' de menos 1, queda este vector 1/4, 1 menos 1. Esta sería la dirección. Después la posición del punto en t igual a menos 1 tengo que hallar, que va a ser obviamente este punto que está acá. Entonces ya tengo los suficientes datos para poder hallar la ecuación de mi plano normal. Tengo la normal, que es la tangente en el punto, tengo mi punto conocido que me da luego el punto, que es este. Llevo la ecuación del plano, n, o sea normal, escalar, punto desconocido menos punto conocido igual a 0. 1, 4 menos 4, en este caso yo le cambié, si se fijan, ¿verdad? Porque estoy hablando de una dirección, no estoy hablando de un punto. Ahora sí, en este caso no puedo agarrar y multiplicar porque voy a cambiar de punto. En este caso no cambia de dirección. Entonces por eso queda 1, 4 menos 4. Multiplico escalarmente la dirección por la resta del punto desconocido menos el punto conocido. Igual a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambas rectas son perpendiculares. Entonces la multiplicación escalar de ambas rectas tiene que dar 0. Y de ahí despejo mi plano. Bueno, con esto terminamos lo que es la parte de funciones vectoriales de una variable. Creo que di prácticamente casi todos los tipos de ejercicios que pueden salir. Como les dije, el ejercicio anterior voy a corregir y voy a volver a subir. Entonces, si tienen alguna duda, una consulta, me dicen. Otra cosa nueva es que posiblemente voy a estar dando clases de tutoría, si es que quieren, no esta semana, posiblemente a partir de la próxima o la siguiente semana. Pero voy a anotar una lista en el foro, o igual en WhatsApp, o donde ustedes quieran, me avisan nomás. Pero mi idea es habilitar una lista en el aula virtual. Quien se quiera inscribir a la tutoría se inscribe. Y en la tutoría lo que voy a hacer básicamente es responder preguntas nada más. No es que voy a hacer otra vez una clase donde haga ejercicio y demás cosas. Ahora, si es que por ahí estamos llegando a los exámenes parciales o lo que sea y necesitan demasiado, puedo ver la posibilidad de hacer una clase presencial. Si no hay más nada que decir, sí, las clases de teoría presenciales empiezan esta semana o la siguiente. La siguiente semana van a empezar las clases presenciales. Hasta esta semana era todo virtual. Y eso ya depende de cada profesor, porque hay profesores que van a ser presencial, otros que van a ser virtual y van a estar en clase de teoría respondiendo preguntas. Ya cada uno va a ver con su profesor de teoría eso. Dale. Nos vemos en la siguiente clase si no tienen más preguntas.